Estimados estudiantes, el día de hoy desarrollaremos la semana número 4 con el tema proporcionalidad. ¿Existe alguna relación entre los engranajes de la siguiente gráfica? Efectivamente, como podemos apreciar, el número de vueltas que realiza el engranaje A es proporcional al que produce el engranaje B, C y D. Estos son utilizados en diferentes tipos de maquinarias, entre ellos la bomba de agua, la cual tiene como función principal suministrar agua a lugares donde ésta no llegaría por medios naturales. El funcionamiento de esta bomba se da gracias a dos engranajes que realizan movimientos proporcionales, como se observa en la siguiente imagen. ¿Sabías que en los autos la caja de cambios está conformada por un conjunto de engranajes que determinan la velocidad de un vehículo? Supongamos que el eje principal, compuesto por un engranaje de 16 dientes, da 20 vueltas. ¿Cuántas vueltas dará el eje secundario si tiene un engranaje de 40 dientes? El logro de esta sesión es resolver problemas sobre proporcionalidad, haciendo uso de sus propiedades en un contexto real de forma correcta. Magnitud. Es toda propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como por ejemplo el tiempo, la temperatura, la velocidad, el espacio recorrido por un móvil, la cantidad de dinero que recibe una persona, así como la cantidad de personas que trabajan o laboran en una empresa. Magnitudes directamente proporcionales. Si al aumentar o disminuir una de las magnitudes, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, el número de celulares con el costo total. Si el costo de un celular es igual a $240, entonces podemos indicar que el costo de dos celulares sería igual a $480. Es decir, si duplicamos la cantidad de celulares, entonces también duplicamos el costo. Si triplicamos el costo de celulares, entonces también triplicaríamos el costo. Magnitudes directamente proporcionales. Si al aumentar o disminuir una de las magnitudes, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, aquí tenemos números celulares con respecto al costo total. Si un celular tiene como costo $240, entonces podríamos indicar que dos celulares tendrían como costo el doble de lo que era inicialmente, es decir, $480. Si triplicamos el número de celulares, entonces también tendríamos que triplicar el costo de una unidad, es decir, $720. Si nosotros multiplicamos por 6 al número de celulares, entonces también tendríamos que multiplicar por 6 al costo de una unidad, es decir, $1.440. Por lo tanto, podemos indicar que el número de celulares es directamente proporcional a su costo total. Observemos las siguientes figuras: el nivel de líquido y la magnitud, es decir, el volumen. En este caso podemos indicar que si el nivel de líquido asciende a 3 centímetros, proporcionará un volumen igual a 1 decilitro. Si el nivel de líquido es 6 centímetros, va a proporcionar un volumen de 2 decilitros. Si el nivel de líquido es igual a 9 centímetros, entonces proporcionará un volumen igual a 3 decilitros. Si nosotros nos damos cuenta y dividimos las cantidades 3 entre 1, 6 entre 2, 9 entre 3, nos va a dar un mismo resultado. Este valor se denomina constante de proporcionalidad. Por lo tanto, diremos que si A es directamente proporcional a B, entonces A dividido entre B es igual a una constante. Magnitudes inversamente proporcionales. Si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta en proporción inversa. Por ejemplo, número de obreros con respecto al número de días. Supongamos que un obrero realiza un trabajo en 6 días. Por lo tanto, dos obreros podrán realizar el trabajo en la mitad de tiempo, es decir, en 3 días, ya que nosotros hemos
Magnitudes inversamente proporcionales. Si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta en proporción inversa. Por ejemplo, número de obreros con respecto al número de días. Si sabemos que un obrero puede terminar una obra en 6 días, entonces, si duplicamos la cantidad de obreros, por lo tanto el número de días se va a estar disminuido a la mitad. Si triplicamos el número de obreros, por lo tanto el número de días estará disminuido a su tercera parte, es decir, en 2 días. Por lo tanto indicaremos que el número de obreros es inversamente proporcional al número de días. En este caso observemos la magnitud velocidad con respecto a la magnitud tiempo. Si este ciclista recorre a 5 km por hora, llega a su destino en 12 horas. Si lo recorre a una velocidad de 10 km por hora, entonces se demorará 6 horas. Si recorre a una velocidad de 30 km por hora, entonces el tiempo será de 2 horas. Si podemos observar, en este caso el producto se mantiene constante, 5 por 12, 10 por 6, 30 por 2. Esto nos dará 60. Este valor de 60 es llamado constante de proporcionalidad. Por lo tanto, si A es inversamente proporcional a B, se debe de cumplir que el producto de A por B es igual a una constante. Regla de 3 simple directa. Veamos un ejemplo. Se sabe que 6 ingenieros mecatrónicos pueden realizar el mantenimiento a 14 máquinas industriales. Si se incorporan 9 ingenieros más, ¿a cuántas máquinas se podrán realizar el mantenimiento en el mismo tiempo que en la situación anterior? Veamos. En primer lugar, vamos a determinar cuáles son las magnitudes que actúan en el problema. En este caso sería el número de ingenieros y el número de máquinas. ¿Por qué diremos que son directamente proporcionales? Porque si aumentamos el número de ingenieros, entonces estos podrán mantener a mayor número de máquinas. Comentamos acá los datos. 6 son los números de ingenieros que realizan un mantenimiento a 14 máquinas. Y si se incorporan 9 ingenieros más, ¿a cuántas máquinas podrán darle mantenimiento? Regla de 3 simple directa. Se sabe que 6 ingenieros mecatrónicos pueden realizar el mantenimiento a 14 máquinas industriales. Si se incorporan 9 ingenieros más, ¿a cuántas máquinas se podrán realizar el mantenimiento en el mismo tiempo que en la situación anterior? Bien, para poder resolver el problema, primero vamos a indicar cuáles son las magnitudes que intervienen en el mismo. En primer lugar tenemos número de ingenieros y luego número de máquinas. Luego determinaremos si son directamente proporcionales o no. En el caso que el número de ingenieros aumente, por lo tanto el número de máquinas también aumentará. Si el número de ingenieros disminuye, también veremos que el número de máquinas disminuirá. Por lo tanto, son magnitudes directamente proporcionales. Ahora, siguiendo con los datos del problema, 6 ingenieros pueden realizar mantenimiento a 14 máquinas. Si se incorporan 9 ingenieros más, es decir, 15, ¿cuántas máquinas podrán dar mantenimiento? Entonces, la regla de 3 simple directa indica que el producto en aspa, es decir, 6 por x, debe ser igual al producto de 14 por 15. Entonces el valor de x será igual a 35. Indicaremos como respuesta que se podrán realizar mantenimiento a 35 máquinas. Regla de 3 simple inversa. Una empresa constructora tiene 3 ingenieros civiles, los cuales pueden terminar en 6 días el diseño del plano de un condominio que piensan construir. ¿Cuántos días tardarían si solo trabajaran 2 ingenieros civiles? Igual que el caso anterior, primero vamos a analizar cuáles son las magnitudes que intervienen en el problema. Para este caso será número de ingenieros y número de días. ¿Cómo determinar si son inversamente proporcionales? Bien, si el número de ingenieros aumentaría en este problema, por lo tanto el número de días para terminar el trabajo va a disminuir. En cambio, si el número de ingenieros disminuye, por lo tanto el número de días aumentaría. De esta forma indicamos que son inversamente proporcionales. Ingresando los datos del problema, 3 ingenieros civiles
pueden terminar el trabajo en 6 días. 2 ingenieros civiles, ¿cuántos días terminarán? En este caso, la regla de 3 simple inversa dice que el producto en forma horizontal, es decir, 3 por 6, debe ser igual a 2 por x. En este caso, el valor de x será igual a 9. Por lo tanto, la respuesta será que 2 ingenieros podrán terminar el diseño en 9 días. Regla de 3 compuesta. Una empresa constructora realiza la construcción de una carretera de 600 metros lineales, empleando 40 obreros en 50 días, trabajando 8 horas diarias. Regla de 3 compuesta. Una empresa constructora realiza la construcción de una carretera de 600 metros lineales, empleando 40 obreros en 50 días, trabajando 8 horas diarias. La misma empresa asume la responsabilidad de construir otro tramo de carretera de 800 metros lineales. ¿Cuántos días se tardarán en terminar la obra? 50 obreros doblemente eficientes que los anteriores, en un terreno de triple de dificultad, trabajando 2 horas más por día. Este es un problema típico de regla de 3 compuesta. ¿Por qué razón? Porque están actuando más de 2 magnitudes. Metacognición. ¿Qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver aplicando las magnitudes proporcionales? ¿Qué dificultades se presentaron en la resolución de ejercicios y problemas? ¿De qué manera resolví las dificultades encontradas? ¿Qué he aprendido en esta sesión? Conclusiones. Diremos que 2 magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. En todo caso, si una de ellas disminuye, la otra también va a disminuir. Entonces, por una regla de 3 simple y directa, indicaremos que, en base a los datos encontrados en cada magnitud, el producto en aspa son iguales. En el caso que las magnitudes sean inversamente proporcionales, es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, y si la primera magnitud disminuye, entonces la otra tendría que aumentar, por medio de una regla de 3 simple indirecta, diremos que los datos multiplicados en forma horizontal son iguales. Referencias bibliográficas. Aquí podemos encontrar algunas referencias bibliográficas que pueden encontrar dentro de la biblioteca de nuestra universidad. Referencias bibliográficas. Aquí podemos encontrar 3 libros que pueden encontrarlo en nuestra biblioteca de la universidad. Muchas gracias por su atención. Metacognición. ¿Qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver aplicando las magnitudes proporcionales? ¿Qué dificultades se presentaron en la resolución de ejercicios y problemas? ¿De qué manera resolví las dificultades encontradas? ¿Qué he aprendido en esta sesión? Tú como estudiante debes de resolver cada una de estas preguntas. Conclusiones. 2 magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. En el caso que disminuya una de las magnitudes, la otra también disminuirá en la misma proporción. Por lo tanto, la regla de 3 simple y directa me determina por medio de un producto en aspa la igualdad de los datos de cada magnitud. En el caso que A sea inversamente proporcional a B, entonces al aumentar una magnitud, la otra va a disminuir en forma proporcional. Si una magnitud disminuye en forma proporcional, la otra debería de aumentar. Conclusiones. 2 magnitudes A y B son directamente proporcionales
cuando al aumentar una de ellas, la otra también aumenta en forma proporcional. Si una de ellas disminuye, la otra disminuye también en forma proporcional. La regla de 3 simple y directa nos indica que el producto de los datos de cada magnitud La regla de 3 simple y directa nos indica que el producto en aspa de los datos de cada magnitud son iguales. Dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud, la otra disminuye en forma proporcional. Si una magnitud disminuye, la otra aumentará en forma proporcional también. La regla de 3 simple indirecta nos indica que los datos de cada magnitud La regla de 3 simple indirecta nos indica que el producto en forma horizontal de los datos de cada magnitud son iguales. Referencias bibliográficas. Como podemos observar, aquí tenemos 3 libros de los cuales ustedes pueden investigar en nuestra biblioteca de la universidad. Muchas gracias por su atención.